Hazles una pregunta a todos aquellos que para todos citan Malaquías 2:16 diciendo Dios aborrece el divorcio. ¿Cómo podrán explicar que en Isaías 51 Dios mismo dice que se divorció de su amada esposa Israel por haber sido ella fornicaria e infiel y adúltera? Y que en otros libros, como en Ezequiel 23:37, en Oseas, en Jeremías, etc., Dios en todo momento llama a Israel una esposa adúltera y fornicaria y que por lo tanto dice que se divorcia de ella y le da carta de divorcio, confirmando con ello las palabras de Jesús que dijo en Mateo 19:9 que por causa de fornicación sí podría haber un divorcio. ¿Dirán acaso que Jehová fue mentiroso en Isaías cuando dice que se divorcia de Israel y le da carta de divorcio? ¿O dirán también que el Señor Jesús fue mentiroso en Mateo 19:9? ¿Cómo explicarán el divorcio de Dios de su esposa Israel, si Él aborrece el divorcio? Sin más preámbulos, entremos en materia y veamos rápidamente primero el punto número 1, la definición de divorcio. Divorcio es terminar definitivamente la relación con el cónyuge y desligarse maritalmente de él o de ella, ya sea que la persona tenga un convenio civil con firma o que no lo tenga. Porque en la definición del mundo a fuerza le llaman divorcio al hecho de que un juez disuelva ese convenio firmado de matrimonio civil. Pero en la Biblia, como ya hemos visto en videos anteriores, no había matrimonio civil ni firmas para casarse. Entonces, en la Biblia se le llama divorcio a todo caso donde los esposos que se unieron a la manera bíblica, o sea, yéndose a vivir juntos para siempre, se separan o se abandonan, aunque nunca tuvieran una firma. Eso es divorcio en la Biblia. Con el abandono o la separación consciente, bíblicamente ya es un divorcio. Punto número 2. Definición de separación, porque no es lo mismo que el divorcio. En la Biblia se mencionan dos situaciones diferentes. Una es el divorcio y la otra es la separación. Donde en la Biblia se nos menciona divorcio, Dios nos dice cosas como las de Mateo 19:9, que dice, el que se divorcia y se casa con otra adultera, a no ser que sea por causa de fornicación, dice el Señor Jesús ahí, cosa que adelante vamos a explicar. Y donde en la Biblia se nos menciona separación, Dios nos dice cosas tales como las de 1 Corintios 7:10, que dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, etc. Entonces, divorcio es terminar la relación definitivamente, y tan es definitivamente que algunos incluso se vuelven a casar después. Y separación es apartarse temporalmente, y tan temporalmente es que Dios dice quédese sin casar mientras tanto, o reconcíliese con su marido. A diferencia del divorcio, que es definitivo, en la separación hay incluso la posibilidad de reconciliarse. Porque ahí Dios nos manifiesta que en tal caso las personas seguirían siendo esposos aún, no obstante que estén separados por alguna causa, y por lo tanto no se pueden volver a casar con alguien más. De hecho, hasta dice el Señor ahí al final, o mejor reconcíliese con su marido. Le sigue llamando su marido, porque aún son esposos. Entonces, la separación normalmente es temporal, normalmente, y con posibilidades de reconciliación por cuanto siguen siendo esposos, pero también puede haber casos en los que va pasando el tiempo y los que se separaron no se han reconciliado por diversas circunstancias. Y en ese caso ya estaría siendo entonces, con el transcurrir del tiempo y sin querer, una separación, pero permanente. Aunque siguieron siendo esposos todo ese tiempo y no se podían casar nuevamente con alguien más, como si lo hacen en los casos de divorcio. Ahora bien, veamos ahora el punto número 3. ¿Se puede un cristiano divorciar en determinadas circunstancias? Y en caso de que sí, ¿cuáles serían esas causas? Pues primeramente, mis hermanos, tengo que aclarar algo que es bien, pero bien importante, y que es que estamos dando este tema de divorcio para cristianos nacidos de nuevo. Las cosas que aquí vamos a explicar no aplican de ninguna manera para la gente del mundo que no sea cristiana, ni tampoco aplican para cristianos inconversos. O sea, que aún no hayan nacido de nuevo, aunque se estén congregando. Porque las leyes espirituales sobre matrimonio y divorcio solamente aplican para los hijos de Dios que tengan Espíritu Santo. Si es el caso que tú todavía no naces de nuevo y tienes problemas o dudas sobre matrimonio y divorcio, yo te recomiendo encarecidamente que primero veas la serie de 7 o 8 prédicas que tratan en orden todas las cosas acerca del plan de salvación de Dios.
como qué cosa sí es nacer de nuevo y qué cosa no, cómo se nace de nuevo bíblicamente, porque no es con la famosa y antibíblica y mal llamada oración de fe, que más bien es un rezo repetitivo, y todo sobre el verdadero evangelio de salvación, para que tú corrobores primero si ya eres hijo de Dios y si ya naciste de nuevo, o si solamente eres un cristiano de congregación, un cristiano de nombre, pero que aún no tiene Espíritu Santo, y por lo tanto no te aplican aún las reglas sobre divorcio, porque lo primero que necesitas es salvarte, naciendo de nuevo de verdad, porque de lo contrario tu pecado o tu mayor problema ya no estaría siendo el divorcio, sino todos los pecados que pesan aún sobre ti y que aún deben de ser lavados por la sangre de Cristo. La lista de reproducción de esa serie de prédicas se llama Prédicas para Salvación y Nacer de Nuevo. Te dejo el link en la descripción del video. Ahora bien, justo en esto que acabo de decir es que empieza el problema sobre la explicación sobre el divorcio. Porque muchísimos, pero muchísimos cristianos me preguntan tales cosas como: hermano pastor, yo quiero saber si bíblicamente yo podría divorciarme de mi esposa por causa de su mal carácter, y porque me maltrata mucho verbalmente y me humilla muchísimo, y por esa causa siempre estamos peleando y hemos llegado incluso alguna que otra vez hasta los golpes, y yo alguna vez he tenido que responderle sus agresiones y yo ya no soporto esa situación, hermano, estoy desesperado, y yo quisiera saber si cometería yo pecado de adulterio si es que me divorcio y me caso con otra persona. Ay, Dios mío. Bueno, ¿por qué digo que el primer problema es saber si el cristiano que pregunta es nacido de nuevo o no? Bueno, pues porque todo espiritual y entendido, y que ame a Dios y a sus mandamientos, sabe muy bien que si una persona pregunta cosas como las del ejemplo que acabo de dar, definitivamente esa persona, aunque se diga cristiana, tristemente no es nacida de nuevo, no es hija de Dios. Lo digo con todo respeto y con mucho amor, pero lamentablemente es verdad, tristemente. Porque tal persona ni siquiera se ha enterado todavía a estas alturas de su supuesto cristianismo de las cosas más básicas del Evangelio de Cristo que nos pide Dios, tales como amar al que nos ofende y poner la otra mejilla, en lugar de contestarle a los golpes que nos puedan dar o a los insultos que nos puedan decir. ¿Qué clase de cristiano podría ser aquel que no puede mostrar amor, mansedumbre y espiritualidad para con las personas que le están humillando? Pues definitivamente un inconverso. Y cuánto más si es su esposa. Si así le responde a su propia carne, imagínense cómo le va a responder al enemigo que le agravia ahí en la calle o que le ofende. Es que son inconversos simplemente. Miren qué decir, incluso a veces le he tenido que regresar los golpes y las humillaciones, diciéndose cristiano, hijo de Dios. ¡Qué barbaridad! O como apenas me preguntó una persona, si es que será pecado si se divorcia de su esposa por una enfermedad que ella tiene. Imagínense, abandonar a una persona por una enfermedad, y cuánto más que es su esposa. Eso habla del terrible corazón que tiene la persona en cuestión, por el hecho de que no se ha arrepentido de verdad y no ha nacido de nuevo. No conoce el amor todavía, no conoce a Dios, y no lo digo yo. No es mi conclusión personal, ni lo quiero decir para hacer sentir mal a nadie, no. Lo digo con amor y con preocupación por esa alma, pero no es mi dicho, lo afirma Dios mismo muy claramente en la Biblia, porque escrito está en 1 de Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice ahí. Esa tal persona debe de entender que su principal problema no es un adulterio, que por supuesto que sí le sería pecado si lo llega a cometer, pero su problema mayor no es ese, sino que lo sería la condenación que ya de por sí se carga actualmente por los miles de pecados que pesan todavía sobre él, por el hecho de que nunca jamás ha sido limpiado por el Señor Jesús, porque no se ha arrepentido de verdad para andar en amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Muchos incluso me dicen que no han podido perdonarle ciertas cosas a su cónyuge, de cosas que les hicieron en el pasado, que no les han perdonado y que por eso ya no soportan y se quieren divorciar. Pero resulta que Dios dice en Marcos 11:26, si vosotros no perdonáis a los que los han ofendido a vosotros, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y Dios no miente. Tales personas aún están en todos sus pecados porque no han perdonado, y Dios no les ha perdonado a ellos por consiguiente.
según las propias palabras de Dios. Espero que ahora me entiendan el por qué hice tanto énfasis en que estas enseñanzas son solamente para cristianos nacidos de nuevo. ¿Y por qué no le aplican al inconverso del mundo ni al cristiano que es solo de nombre, que no ha nacido de nuevo? Porque cuando empiece yo a explicar la primera cosa sobre si se puede uno divorciar o no, los no nacidos de nuevo y que aún no saben amar y perdonar, no van a comprender jamás las cosas que voy a decir. Y que de hecho están ya muy claramente dichas por Dios en la Biblia. Tan claras que incluso muchos lo saben, pero que por su corazón no arrepentido, simplemente lo quieren evadir como si no estuviera escrito. Y muchos otros no lo saben porque nunca han leído la Biblia, a pesar de llevar años en una iglesia, mostrando con ello falta de amor a Dios y a su palabra y mostrando su inconversión. Y por lo tanto, no se han enterado lo que Dios dice clara y tajantemente sobre si se puede uno divorciar o no y bajo qué causas. ¿Y a qué me refiero cuando digo que no podrán entender tales personas? Bueno, a la primera pregunta que contestaremos hoy y que de una manera muy sencilla y muy clara le hicieron al Señor Jesús ya en Mateo 19:3 cuando le dijeron: ¿es permitido al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Cosa a lo que el Señor Jesús también respondió de una manera muy sencilla y muy clara diciendo: no se pueden divorciar las personas por cualquier causa, sino solamente si hay fornicación, o sea, por infidelidad. Y entonces, si los cristianos saben esto, ¿por qué lo preguntan? Como para que otros les avalen sus desobediencias a Dios. El pasaje dice así, Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón es que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto en causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En este pasaje podemos notar dos cosas, mis amados. Número uno, que si ya el Señor Jesús dijo de manera tan clara que no se puede uno divorciar por cualquier causa, luego entonces está por demás que un corazón endurecido pregunte si se puede divorciar por tal causa o por tal causa o por tal otra causa, como la de los ejemplos que ya mencioné antes, donde se querían divorciar por enfermedad de la esposa o porque tiene mal carácter, etc. ¿Quién que sea verdadero cristiano, nacido de nuevo y que ame a Dios y a sus mandamientos y que ya haya leído este pasaje de Mateo 19, preguntaría otra vez, pero ahora a un pastor, si acaso se podrá divorciar por cualquier causa? ¿Será que si un pastor le dice que sí a lo que Dios ya dijo que no, les va a excusar del pecado eso? Por supuesto que no. Y hay un asunto número 2 que también podemos notar ahí en ese pasaje bíblico. Y será algo que también va a ser un problema cuando se le trata de explicar a un cristiano carnal o contencioso, porque no aceptan lo que Dios dice, sino quieren solamente imponer su religiosidad o su errada tradición. Y es que en ese pasaje de Mateo 19 aparece la primera causal de divorcio permitida por Dios, de las dos que existen. Así es, en la Biblia hay 2 y solamente 2 causales de divorcio permitidas por Dios, y son dichas por Él mismo. Y así como somos enfáticos ahorita en decir que el cristiano no debe de querer divorciarse por cualquier causa absurda y que no sea permitida por Dios, así también somos enfáticos para decir y enseñar que el cristiano debe de aceptar cuando Dios sí puso causales permitidas de divorcio. Porque en el otro extremo de los que se quieren divorciar por cualquier causa están las personas que son religiosas pero no espirituales y que quieren decir a fuerza que Dios es mentiroso, por cuanto ellos afirman que no hay absolutamente ninguna causal de divorcio permitida por Dios.
negando lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 19 y sintiéndose a veces más sabios y más santos que el mismo Dios. Y ninguna de las dos cosas es correcta, mis amados. Ni quererse divorciar por cualquier causa, ni decir que no hay ninguna causal permitida, sino atender exactamente a lo que Dios sí dijo y aceptarlo así tal cual, porque Dios no es ningún mentiroso. En otro video vamos a mostrar los errores doctrinales de aquellos que intentan muchas veces omitir o invalidar solo porque sí un versículo donde el Señor Jesús sí haya dicho y hablado verdad, como siempre, como este que leímos de Mateo 19:9, para entonces ellos, después de invalidarlo, omitirlo a propósito, solamente quieran leer, sacando de contexto además, algún otro pasaje donde, por supuesto, Dios ya también habló verdad, pero habló verdad en ambos pasajes, no solamente en uno, porque Él no es ningún mentiroso. Como por ejemplo lo hacen con el caso de Malaquías 2:16, donde dice, porque Jehová aborrece el divorcio, ignorando ellos que el hecho de que Él haya dicho ya en Malaquías que Él aborrece el divorcio, no significa que el Señor Jesús mintió en Mateo 19, cuando dijo que la infidelidad por fornicación es una excepción. Sí, Él dijo que no le gusta que se divorcie la gente, pero también dijo que hay una excepción donde Él lo permite. ¿Por qué ignorar ahí al todopoderoso Señor Jesucristo? ¿O por qué ahí llamarle mentiroso? No mintió ni en Malaquías, ni tampoco mintió en Mateo. Toda su palabra es verdad. Y ciertamente no le gusta que la gente se divorcie, pero Él vio que hay gente infiel, que agravia a sus cónyuges con infidelidades y fornicaciones, y que tienen amantes. Y Dios concedió una salida a la persona engañada y agraviada para que no quede en esclavitud, sujeta a alguien que tiene muchas mujeres o muchos hombres. No le gusta la fornicación al Señor, ni que los fornicarios engañen a sus esposas y luego las dejen y se divorcien solo porque ellos quieren. Por supuesto que no le gusta a Dios eso, tal como lo dice en Malaquías 2:16, porque Él aborrece todo el pecado, y no solamente el divorcio, sino todo el pecado. Pero es tan justo y bueno que da una salida para libertar a la persona que está agraviada y engañada. Y por ello, aunque no le guste el divorcio, dijo en Mateo 19 que por causa de fornicación no sería adulterio ni pecado el divorciarse en ese caso y volverse a casar. ¿Y por qué dijo eso? ¿Se contradice Dios acaso diciendo primero que aborrece el divorcio y luego dando una causal permitida? Por supuesto que no, Dios no se contradice, y por ello deben de tener cuidado aquellos que afirman que en Mateo 19:9 es mentira, o que lo quieran ignorar citando solamente Malaquías, porque efectivamente en Malaquías 2:16 dice que Él aborrece el divorcio, y es verdad, pero sin embargo en Isaías y en Jeremías nos muestra Dios que Él mismo se divorció de su amada, de su esposa profética, se divorció de Israel, y lo dice Él mismo varias veces. Y por eso es que no hay ninguna contradicción cuando en Mateo 19 el Señor Jesús dijo que la fornicación o la infidelidad en el matrimonio sí es una causal válida para el divorcio, porque Él mismo ya se había divorciado de su amada Israel por esa misma causa, infidelidad y fornicación. El Señor Jesús simplemente estaba confirmando la escritura profética previamente dicha, porque Dios no miente. Dice así en Isaías 51, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Carta de repudio o divorcio. ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dice ahí que Él mismo, siendo Dios, Jehová de los ejércitos, se divorció de su anterior amada esposa, la nación de Israel, por haber sido ella fornicaria e infiel. Y en Oseas también dice que Israel fue fornicaria e infiel. En Ezequiel 23:37 dice que Israel fornicó y adulteró con sus ídolos, y que por lo tanto Dios la dejó. Y como ya vimos en Isaías 51, dice que le dio carta de divorcio. El Señor se divorció de su antigua esposa por fornicaria e infiel. Y por eso es que también el Señor pudo después tener otra novia desposada, que no es la nación de Israel, sino gentiles. Gentiles cristianos, o sea, la iglesia.
y con la cual se va a casar muy pronto el Señor cuando se celebren en el cielo las bodas del Cordero con su actual novia, la iglesia. Y no se volvió a casar con su antigua esposa infiel, la nación de Israel, no, ni regresó con ella, sino que proféticamente Israel solamente puede ser admitida en el amado si es que se convierte en parte de su nueva novia. O sea, si nacen de nuevo y se hacen iglesia de Cristo. Y si no, ningún israelita puede más ser ni novia ni esposa del Señor. Aunque aborrece el divorcio, Dios se divorció de su esposa Israel. Fue repudiada como esposa. Como pueblo escogido, no. Como pueblo, no fue desechado Israel según Romanos 11, del 1 al 2. Y pronto va a ser recibida otra vez como su nación escogida cuando se restauren todas las cosas en el milenio. Pero aún en aquel tiempo Israel solamente será admitido en el amado, tanto como pueblo y como esposa, solamente porque al final se convierten a Cristo. Al final se convierten en la nueva novia que ahora tiene el Señor y que es la iglesia. Pero no entrarán como el antiguo Israel que estaba bajo la ley, sino como iglesia, como su nueva novia y esposa, no la misma de antes. A la de antes le dio carta de divorcio, fue repudiada por infiel y se divorció de ella y se consiguió una nueva novia con la que se va a casar muy pronto, la iglesia, los gentiles. Así que, ¿qué le quedaría ya decir a quien sostenga antibíblicamente que no hay divorcio de ninguna manera, diciendo solamente que porque Dios aborrece el divorcio? Entonces, ¿cómo es que se divorció de su antigua esposa amada y ahora anda con una nueva novia con la que se va a casar? ¿Pecó Dios? ¿Mintió Dios? ¿O a pesar de que Dios muestra desde las profecías en Isaías y en Jeremías que por infidelidad sí es lícito el divorcio y que Dios mismo se divorció bajo esa misma causal y que luego el Señor Jesús confirmó con su boca esa causal en Mateo 19, aún así seguirán diciendo que no, haciendo ellos con esto pecador a Dios y llamándolo contradictor? Y hay quienes incluso, desconociendo la Biblia, se atreven todavía a decir como argumento la frase, porque Dios jamás se divorció de su pueblo, ignorando ellos que precisamente Dios dice en varios pasajes que sí se divorció de su pueblo y que lo hizo por fornicación e infidelidad. Ahora bien, ciertamente vemos que en la Biblia una de las causales permitidas por Dios para un divorcio sería la infidelidad por fornicación. Ciertamente es una causal válida, pero el que sea permitido y válido no significa que necesariamente hay que hacerlo y sea obligatorio cuando hay infidelidad. Porque ya hablando en términos de cristianos que sabemos amar, entonces tenemos que recordar que un cristiano nacido de nuevo sabe perdonar, y además de corazón, a quien le haya agraviado gravemente o engañado. Y en este caso, un cristiano engañado por la infidelidad de su cónyuge, aunque tendría ya una causal válida para un divorcio, si es verdadero cristiano o cristiana y su cónyuge le pidiera perdón y le dijera que se ha arrepentido, entonces un cristiano de verdad está obligado y además tiene la necesidad que le induce el Espíritu Santo a perdonar en amor y de todo corazón. Ahora que si las faltas de infidelidad son repetitivas y constantes, entonces estarían demostrando ahí una falsedad en el arrepentimiento aquellos que engañaron. Y ahí sí, no obstante que el cristiano engañado le perdonara todas las veces y de todo corazón, el tal cristiano engañado también debe considerar que tampoco es santo ni bien visto por Dios el que un matrimonio sea de 3 personas, o sea, el esposo, la esposa y el amante o la amante. En ese caso, si el fornicario o infiel persiste en estarse uniendo en una sola carne con frecuencia con otra persona que no es su cónyuge, entonces se está rompiendo y violando el vínculo matrimonial de haber sido hechos antes una sola carne de parte de Dios con los cónyuges. Atención, se está rompiendo el vínculo matrimonial original que tenía el infiel con su esposa. Y se está haciendo un nuevo vínculo. Se está formando un nuevo vínculo de ser hecho una sola carne, del fornicario con su amante a la que se une.
y el agraviado, aunque perdone, tiene ya causal de divorcio y podría divorciarse, debido a que tampoco es santo que esté permitiendo que su matrimonio sea de 3 personas, haciéndose una sola carne con frecuencia. Es exactamente por esta violación aberrante y rompimiento del vínculo matrimonial, donde fueron hechos una sola carne antes los cónyuges, es exactamente por ello que se vuelve lícito y además lógico que Dios haya permitido en ese caso el divorcio para los que son de Cristo, porque un matrimonio cristiano es de 2, y el fornicario que persiste en su infidelidad está violando, mancillando y cometiendo sacrilegio contra el vínculo matrimonial sagrado que tenía antes de haber sido hecho una sola carne con su cónyuge. Aparte de estar formando con frecuencia un nuevo vínculo con su amante cuando se hace una sola carne con él o ella. Porque la definición de sacrilegio es profanación de algo que se considera sagrado, y especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana. Y el matrimonio de los hijos de Dios es santo, sagrado, porque el vínculo de ser hechos una sola carne es santo, porque lo hizo Dios. Y varios pasajes en la Biblia nos demuestran que es una unión santa, como por ejemplo 1 Corintios 7:14, que dice que incluso al inconverso, que es cónyuge de un recién convertido a Cristo, Dios le santifica al unirse sexualmente con el nuevo cristiano para que sus hijos no vayan a ser inmundos sino santos, tema que vamos a ver después. Y por eso es que en el video del tema 3 de esta serie sobre matrimonio, que se llamaba ¿qué es el misterio de hacerse una sola carne?, habíamos explicado que ese tema era básico para entender otros temas como el de hoy, donde vemos que la violación de ese vínculo de ser hechos una sola carne es el que se rompe en la infidelidad, mancillando con ello al matrimonio y formándose, atención, por otro lado, un nuevo vínculo del infiel con su amante, cuando ellos se hacen una sola carne al estarse uniendo en sus fornicaciones. Porque como veíamos en aquel tema 3 de esta serie sobre matrimonio, Dios nos decía en 1 Corintios 6:16 que incluso hasta unirse a una prostituta le hace ese hecho a un cristiano o a cualquier persona una sola carne con la prostituta a la que le paga. Porque decía en 1 Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque escrito está, y los 2 se hacen una sola carne. Y si le hace esa fornicación a un cristiano, una sola carne con una prostituta a la que le paga, ¿cuánto más al unirse sin paga con su amante? Te recomiendo que veas ese video, mi amado hermano, al igual que todos los de la serie sobre matrimonio. Y entonces esa es la razón de que ya no haya mucho sentido en mantener un matrimonio que, por un lado, está siendo violado el vínculo de haber sido hecho una sola carne con el cónyuge, se rompe y se viola, y por otro lado, se está uniendo el fornicario en una sola carne a cada rato a una nueva persona diferente, y de la cual Dios ya había dicho en Corintios que también ahí los hace una sola carne, sea una prostituta o una amante. Y por ello es una causal válida para Dios que el agraviado se pueda divorciar y quede libre para casarse nuevamente, porque ha sido roto su matrimonio, pero no por el cónyuge engañado, él es víctima, sino por el fornicario e infiel que se fue a unir en una sola carne a una nueva pareja diferente. Y aunque el tal fornicario le quiera llamar a eso solamente aventura o amante, pues Dios dice que incluso ahí Él los está haciendo una sola carne a esos fornicarios que se unieron. Por eso decíamos que aunque el cristiano perdone la primera vez o las primeras veces según los casos, después es cuestión de santidad y de pulcritud espiritual el que tenga que separarse aunque ya haya perdonado en aquellos casos en los que las faltas de fornicación del infiel son constantes y repetitivas. Porque ante la evidente rebeldía e insistencia en el pecado de parte del cónyuge, el agraviado que está permitiendo eso, por siempre y para siempre lo está permitiendo, entonces estaría siendo cómplice de un triángulo amoroso o de un matrimonio de 3 o incluso a veces de muchos más según los amantes que tenga la persona infiel. Y el engañado ahí estaría estando muy conforme y aceptando que su vínculo santo de matrimonio, donde habían sido hechos una sola carne por Dios, se esté rompiendo, profanando y violando día a día constantemente, y siendo él cómplice observador
de que se una el fornicario a nuevas parejas constante y cotidianamente, haciéndose entonces ya partícipe, el agraviado, si es que se queda muy a gusto con esa situación. Por respeto al templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo, no puede continuar permitiendo esos adulterios y fornicaciones de su cónyuge infiel. Por eso es que ahí, independientemente del perdón obligado que el agraviado sí otorga, como buen cristiano que es, hijo de Dios, independientemente de que deba seguir teniéndole amor de prójimo al ofensor infiel, no obstante eso, ante las infidelidades repetitivas y además intencionales, por respeto al templo del Espíritu Santo y para no ser cómplice de las fornicaciones diarias y cotidianas del infiel, tristemente lo que media ahí es el divorcio. Y de hecho muchas veces el cristiano ni siquiera es que quiera o que desee que ese matrimonio se disuelva, pero de cualquier manera, cotidianamente los mismos ofensores infieles piden ya mejor divorciarse ante los reclamos del cónyuge cristiano. Así que, si no es por querer, es porque de cualquier manera los adúlteros incorregibles y empecinados terminan siempre pidiendo ellos mismos el divorcio. Ahí el amado hermano o hermana que esté en una situación así, no debe de sentirse culpable por otorgar el divorcio al infiel que lo solicita, ni por solicitarlo él mismo ante las infidelidades recurrentes del infiel. Y que no te hagan sentir culpable los acusadores que se dicen hermanos, ni los pastores que, por cierto, muchas veces ni leen Biblia y a todo le andan llamando pecado. Aunque Dios ya haya dicho que en este caso, por causa de fornicación, no hay pecado, no lo hay. Y se manifiesta esto aún más porque el agraviado ya estuvo perdonando muchas veces en misericordia a aquel que le estaba engañando y siendo infiel. Varias veces el cristiano que sí conoce a Dios quizás le estuvo perdonando al insistente cónyuge engañador, hasta que no es posible ya más seguir, aunque haya perdón. Y esto no es de extrañarse, mis hermanos, porque incluso proféticamente el Señor Dios Todopoderoso no se divorció a la primera infidelidad de su pueblo Israel, ni por las primeras faltas de desobediencia, ni de maldad, ni de rebeldía, ni por su primera fornicación, porque precisamente Él aborrece el divorcio, y Él es bueno, y Él nos puso el ejemplo de perdonar en primera instancia al fornicario. Pero después, cuando vio que su amada esposa, la nación de Israel, seguía de fornicaria y de adúltera constantemente y de manera contumaz, de forma que se iba constantemente con otro señor, con Baal, teniendo ya su marido, que era el Dios Todopoderoso, viendo Dios la infidelidad y la fornicación constante y repetitiva de su esposa profética, ¡oh sorpresa! Dios se divorció de su amada esposa Israel, tal como lo vimos en Isaías 51, que leímos antes. Y no solo lo dice en Isaías, también lo dice en otros pasajes. Por ejemplo, en Jeremías, ahí nos explica más ampliamente las causas de su divorcio. Y si alguien dudaba de que en Isaías 50 Dios estaba hablando de la nación de Israel como su esposa, bueno, en Jeremías Dios se lo aclara aún más todavía, diciendo nombre de su esposa adúltera y la razón de su divorcio con ella. Dice así en Jeremías 3:1 en adelante: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá él a ella después otra vez después? ¿Que no sería en tal caso la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amantes, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Notemos su perdón y su misericordia inicial. Y sigue diciendo en el verso 2: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y yo dije, después de hacer todo eso, quizás se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de divorcio o carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también fue ella y fornicó, etc. Dice que Jehová mismo se divorció de su pueblo por haber sido fornicario e infiel, y que le dio carta de divorcio. No se puede estar siendo partícipe de un matrimonio de 3 o de más.
ni cómplice de fornicaciones, por respeto al templo del Espíritu Santo, el cual es el cuerpo del cristiano que es hijo de Dios. Porque escrito está en 1 Corintios 3:17, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, mis amados hermanos, faltaría que veamos la segunda causal de divorcio permitida por Dios, que es el abandono por parte del cónyuge, pero solamente aplica si el tal que se fue y que abandonó a su cónyuge es inconverso. Y además solo aplica bajo ciertas circunstancias, porque en algunas otras ocasiones Dios dice que seguirían siendo esposos. No se pierdan todo eso en el próximo video. Y además vamos a tratar, aparte de la segunda causal de divorcio permitida por Dios en ese video siguiente, vamos a tratar también en ese video situaciones especiales en las cuales tienen los hermanos muchas dudas, tales como qué hacer en caso de violaciones o de abusos por parte del cónyuge hacia otras personas, como los hijos o los hijastros. O qué hacer cuando el infiel no quiere dar el divorcio. O qué hacer con la firma legal si no se sabe el paradero del cónyuge que se fue. O qué procede bíblicamente cuando llega alguien a Cristo y ya venía divorciado de su vida secular del pasado, incluso de muchas parejas. ¿Es verdad que siguen casados y que se tienen que regresar con su antigua pareja? ¿Se puede volver a casar ese cristiano sin más requisitos? ¿O debe de hacer algo primero, tanto en lo secular como en las cosas de la iglesia? Etcétera, etcétera. Y también recuerden que al final de esta serie sobre matrimonio vamos a hacer lives, para que ahí en vivo los hermanos se entren y saquen todas sus dudas, platiquen sus problemas y ahí mismo les vayamos resolviendo todas sus dudas que tengan. Los esperamos en esos en vivo, mis hermanos. Mientras tanto, yo me despido. Recuerden que soy su hermano, el pastor Martín Bonilla, y que están en la Biblia dice así.